Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. De esas colecciones que de pronto a veces es complicadas poder exhibir precisamente por el valor simbólico que tienen, por la referencia que presentan ante la devoción, pero al mismo tiempo por la fragilidad de los materiales, el derrotero que implica los relicarios en la colección de Fundación Carlos Slim, pues de pronto encuentra estas salidas virtuales, ahí donde un tablero relicario de fines del siglo XIX y principios del XX nos permite entender esta expansión de la devoción, del fervor y de atraer a estos personajes pues que de pronto sentimos propios porque son los santos que han seguido en devoción las familias y que de pronto necesitamos vehementemente capturar su esencia. Eso es una reliquia. En realidad el origen de las reliquias viene con la persecución que vivieron en los primeros tiempos cristianos los seguidores de la verdadera fe en Roma y pues estos ritos que pues en secrecía se llevaban a cabo en las catacumbas pues permitía establecer desde el enterramiento mismo una conexión con el fiel. Sin lugar a dudas, cuando se logra, gracias a Santa Elena, bueno, pues que Constantino pueda convertir a la fe cristiana en una religión oficial de Roma, se transfiguran todas las variables y a los cristianos se les otorga esos sitios de mercadeo para convertirlos en sitios de culto como lo son las basílicas. Bueno, cuando estas abrieron, pues no podíamos dejar a los muertos allá en las catacumbas, necesitábamos acercarlos y de ahí que esta gran lápida presentaba un hueco para tenerla llamada ara, que era precisamente esta conexión con una reliquia que pueden ser de distintos grados, es decir, reliquia de primer grado, se considera a todas estas potencias que tienen que ver con Cristo, con María, y que pues representan las lágrimas marianas, quizá la propia corona de espinas, un pedazo del lignum de este madero que cargó en sacrificio por los hombres Jesús. De alguna forma hay un cúmulo de estas reliquias de primer grado. De segundo grado, pues de los santos, por ejemplo, tener un hábito, tener a veces un diente, el cabello, hasta llegar a reliquias de tercer grado como una piedra de la cárcel mamertina donde fue encerrado San Pedro, o de pronto el trapo con la que Teresa limpiaba, Santa Teresa de Ávila, su celda. Es interesante cómo hay, más que un análisis que podríamos decir científico, una pasión desbordada de una identidad devocional de gran arraigo popular en el judeocristianismo en todas las latitudes. Y México no fue la excepción. Este tablero relicario, bueno, pues parte de cuando el ara o la baja ara, él se elevaba y creaba una especie de T, es decir, una conexión con la bóveda celeste y un axis mundi que comunicaba los diferentes planos cósmicos. Esa ara se convertía en una alta ara y de ahí el altar. Precisamente en el misterio de la misa, esa conexión resultaba indisoluble con nuestro pasado, con nuestras herencias, y de ahí la impronta de las reliquias, que no son un dogma de fe, es decir, no es que se deban de creer en ellas, pero es un acto de fe el hecho de creer lo que artistas pues consignaron de pronto como en este tablero relicario. Observemos al Sagrado Corazón de Jesús hecho de cera,
con espinas literalmente. Vemos que es un poco opaco, se ha conservado pues como una cápsula y no pues necesitamos en realidad abrirla para erosionar su contenido. Vemos estas flores que pues tienen esta tradición de los trabajos de monjas o de señoritas que pues ávidas de crear un elemento que tuviera una conexión con el fervor devocional, pues hacían precisamente estos decorados. Vean, el tambor es bastante alto, tiene grecas en los costados y eso nos permite ir entreviendo esto que conserva. La verdad es una ventana sencilla, tiene un vidrio plano y aquí adentro de este tablero relicario ovalado, forrado digamos, es cartón con papel dorado, aparece este corazón de cera central. Tiene espinas, tiene madero, tiene terciopelo y restos óseos, todo sobre seda. ¿Qué conserva? Algo podemos leer ya de una forma pues muy moderna, impreso, ciertos nombres. Está la reliquia de Santa Ágata, precisamente aquí en la parte de abajo, y vemos Santa Ágata, pues patrona en contra de las enfermedades del pecho, de las hambrunas, de los terremotos. Ángelo de Pisa, uno de los compañeros más importantes de San Francisco de Asís, que impulsó el franciscanismo en Francia, pero también en Inglaterra. Teodoro de Euchra, uno de los más grandes mártires de Oriente, también se hace presente en este tablero relicario. Una opción de pronto de conectar con estos personajes, con estos ejemplos morales, con esta rectitud, pero al mismo tiempo sentirlos nuestros, sentirlos que podemos en realidad guiarnos con las premisas y las sentencias. Por supuesto que no hay análisis pues científico para ver si el hueso en realidad corresponde al personaje en cuestión. De nuevo, no hay que hacerlo. Es una devoción, es una manifestación también artística, es una devoción popular, una fe viva que se hace presente en la colección de relicarios de Museo Sumaya. Son múltiples estos ejemplos que esperemos también ir descubriendo uno a uno, porque ese universo de fe es fantástico para tener esas conexiones con la herencia virreinal en el siglo XIX, en un siglo que nos definió como mexicanos. Las herencias vivas de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, se hacen presente en 30 siglos de arte y, por supuesto, en Fundación Carlos Slim buscamos y alentamos la unidad nacional, siempre bajo la premisa del respeto, de la inclusión, del diálogo diáfano. Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, es arte, es cultura, es devoción, es historia para todos.